Buen día, soy Diego Julián Barba de licenciatura en Psicología del segundo semestre del Grupo B a la clase de Psicobiología. Se nos encargó realizar una maqueta que completa toda la parte de los sistemas nerviosos centrales y el sistema nervioso periférico, un poquito como en las bifurcaciones que hay justamente en el sistema nervioso periférico, un poquito también de lo que es la médula espinal y la división de los lóbulos, que la tenemos aquí un poco en pequeño, del cerebro. Tengo, por ejemplo, aquí el cerebro en gigante y aquí en pequeño para mostrar justamente los lóbulos, que uno es el lóbulo frontal. Toda esta parte, toda esta zona de aquí es la que se encarga de los mecanismos como el razonamiento, se encarga un poco como de las acciones motoras, de movimiento, también un poquito como esta parte de control de las emociones o un poquito del control como de nuestras acciones. Tenemos el lóbulo temporal que se encarga un poquito también de la parte auditiva y de la parte de la memoria. El frontal también me faltó, se encarga de la parte del razonamiento. La parte occipital, que sea como esta de aquí, encima del cerebelo, se encarga de la parte visual, toda esta parte de visualización de objetos, de como esta percepción del espacio. Al momento de nosotros tomar un objeto, de quedar cercanos a algo, pues se encarga como de esa parte. Y me faltaría únicamente la parte del lóbulo parietal, que sería como esta parte superior que se encargaría de funciones como lo que es el olfato, lo que es el gusto, lo que es la temperatura. Se encarga de todas esas partes. Aquí está el pequeño para dividir las zonas, y aquí está un poquito más grande mostrándonos algunas de las partes más importantes, que por ejemplo sería, esto es como una protuberancia, pero lo que se encuentra en la parte de abajo es justamente la médula espinal y a un lado el cerebelo. El cerebelo es tejido nervioso que se encarga de la coordinación muscular, y la médula espinal es por donde, por fuera justamente, se da como todo también este viaje. O sea, la médula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral, y justamente externo a la médula espinal, pero dentro de la columna, es por donde se da todo el sistema nervioso periférico. Toda la parte que mencionamos anteriormente del cerebro sería la nervioso central. Pero bueno, en la cuestión de la médula espinal, que es esta de aquí, se divide en tres capas que se encargan de proteger la médula espinal. A esas capas se les llaman meninges, que justamente puede ser como la pia madre, aracnoidea y dura madre. La aracnoidea es justamente la que retiene este líquido que sirve para mantener como fijo el cerebro, o dar como cierto soporte para que no choquen las paredes del cráneo. Ese líquido se llama cefalorraquideo. Y bueno, se divide en esas tres capas, que son las que se encargan de proteger justamente la médula espinal, y posterior a esas capas pues está también la parte de la, como dijimos, de la columna vertebral, del hueso ya directamente, que se encarga de proteger todo eso para mantener el cerebro fijo y que no se mueva o que no sufra daños. También aquí, por ejemplo, dentro de la zona podemos encontrar el hipotálamo, que esta es una parte que también exploramos un poquito más en ciclo de vida, que se encarga de la producción de hormonas relacionadas como a esta parte de la reproducción sexual. Se comienza a dar pues en la adolescencia principalmente. Esto que está aquí, lo que quise marcar es la barrera hematoencefálica. Esta parte es justo la que se encarga de permitir o no permitir ciertas sustancias químicas en el cerebro. Lo que vimos en clase justamente, de que esta parte, esta barrera, es la que se encarga como de filtrar algunas sustancias que pueden no ser buenas para el cerebro, entonces las filtra y no pasan. Caso que no sucede con las drogas, que inexplicablemente permite el traspaso de esas sustancias, de estupefacientes, de narcóticos, pese a que hay otras sustancias que la barrera no permite que entren al cerebro. Pero por ello es que también las drogas surgen
pueden surtir efecto en todo nuestro sistema, porque pueden pasar la barrera hematoencefálica. Intenté delimitarla, no encontré mucho en internet, no pude encontrar qué zonas son las que no tienen justamente como esta protección de la barrera hematoencefálica, pero aquí está, para delimitarlo un poco. Justamente debajo de la médula espinal encontramos todo lo que es el sistema nervioso central, que compete pues todo el viaje básicamente como también por la columna vertebral, o sea, por dentro. Aquí podemos ver que existen dos tipos de carótidas: la carótida interna, que es justamente la que viaja por el cuerpo hasta esta parte y conecta como con el cerebro para las funciones, para el traspase de información. O también la externa, que es esta de aquí, que esa no nos interesa para la clase, porque esa es la que se encarga como de la cara, es la que se encarga de la cuestión facial, de movimientos y de la cara. Entonces tenemos como toda esta cuestión. Aquí tenemos, en cuestión de la circulación cerebral, tenemos la parte basilar y también la carótida, en esto que se llama como el polígono de Willis, que es donde comienza la circulación cerebral, y donde pudimos ver en clase que la visión de esta parte como polígono solamente se da si nosotros vemos el cerebro desde abajo, desde esta vista. Aquí, de hecho, justamente hablando de los cortes, se está viendo todo el cerebro, y esta parte es de un corte sagital. Aquí es de un corte sagital, pero esta parte del sistema nervioso periférico sí lo puse o lo presenté como una vista desde el frente para poder ver mejor, porque por esta parte es donde estaríamos hablando que están las vértebras que cubren la parte como de los nervios que pasan y que completen todo el sistema nervioso. Existe también, por ejemplo, esta parte del corazón, esta línea que se ve que va hacia la derecha y bueno, ya no sigue, por aquí termina la maqueta. Se da la arteria brachiocefálica, que justamente compete del brazo hacia el cerebro, o sea, conecta como que ambas partes para poder como dar esta cuestión de los movimientos. Y pues ya básicamente eso serían las dos partes en las que se dividió la maqueta: la parte del sistema nervioso central, la parte del sistema nervioso periférico, que es como la que traspasa información. Como información adicional justamente vimos acerca de las neuronas, que hay de dos tipos. Si nosotros vemos si nosotros queremos estudiar como estas neuronas, las que son parte del sistema nervioso periférico están cubiertas con una parte blanca, se pueden ver blancas, justamente están como protegidas. No me acuerdo ahorita muy bien cómo se llamaban específicamente, pero en el sistema nervioso central lo que se ve más bien son hormonas somáticas, es el puro soma, es básicamente como el núcleo de la neurona, y en el otro sí están como más larguitas y tienen como una cola y son las que viajan y están protegidas. Pero pues sería todo. Vimos la división de los lóbulos, los dos sistemas nerviosos y la parte de donde comienza la circulación sanguínea.